y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC. La mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En instantes, en AM530, estás por escuchar Viento a Favor. Somos Radio. Toma aire. Este domingo, la ciudad de Buenos Aires elige y te informás por AM530. Desde las 9, un programa especial con toda la información de la jornada electoral, móviles en los lugares de votación y entrevistas a las y los candidatos. A las 18, con toda la cobertura desde los centros de campaña y el análisis de los primeros resultados oficiales. Ciudad de Buenos Aires elige. Elegí AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos Radio. Somos EVE. Aquí comienza Viento a Favor. Noticias, información, premios, regalos. Viento a Favor. Viento a Favor. Lo tengo que aprovechar. El viento está a favor. Viento a Favor. Muy buenos días, sábado 17 de mayo del 2025. Bienvenidos a todas, a todos, a todes. A partir de este momento, cuando son las 13 horas 10 minutos, 11, estamos comenzando nuestro Viento a Favor. Les invitamos a subirse a nuestra barca imaginaria, que juntos levemos anclas, hicemos velas e impulsados por este viento a favor hagamos este viaje de 60 minutos en el que vamos a estar compartiendo entrevistas, información, buena música y lo que es fundamental cada vez que nos sentamos frente al micrófono de la M530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la radio de EVE, es intentar ser una opción de buena compañía. Mi nombre es Kika Alcoba y este equipo se completa en la producción general Gary Castro, asistente de producción Catalina Alcoba, el 11 32 000 530, hoy también lo va a estar atendiendo Catalina, recibiendo los WhatsApp del programa, el streaming de la radio, maravilloso streaming, el mago del streaming que hace magia con estas caras, Alan Martínez, AM530 Somos Radio en YouTube y en Twitch. Y quien hace que esto sea lo más parecido a un programa de radio está del otro lado, maneja todos los controles y es el compañero y amigo Gustavo Hoffman, el equipo completo de Viento a Favor que sale a la cancha porque a partir de este momento soplamos fuerte en la radio de las Madres. Viento a Favor. Aire fresco en la 530. Y nosotros estamos en la radio de las Madres, pero también siempre estamos cerca de otro lugar que es sinónimo de lo que han significado y lo que significan las madres en la historia de la República Argentina, como es el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, un espacio recuperado en la EXMA, del horror, de la muerte, de la oscuridad, para convertirlo en amor, en música, en arte, en vida.
Y mi editorial de hoy tiene que ver con un escrito que aparecieron en las redes de Lecuni y que les pedí por favor, si me permitían, poder compartirlo con las y los oyentes de la 530 y que me parecía muy, muy importante justamente tenerlo en esta radio que es la radio de las madres, la radio de EVE. Vemos todo, se llama el editorial de hoy. Vemos todo, sí. Las y los trabajadores de la Casa de Cultura de las Madres, nuevamente demonizada y desfinanciada por un gobierno de derecha, sabemos que el silencio siempre es cómplice. En el día a día, con mínimos recursos y en una sociedad ajustada que limita o reduce su inversión en cultura, ponemos cuerpo y cabeza al servicio de mantener las puertas del espacio abierto. Y de vez en cuando, a contramano de la inmediatez reinante, porque vemos todo, tenemos ganas de decir sobre algunas malas, buenas y necesarias. La única casa para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva. El Servicio Penitenciario Federal y la ministra Bullrich tienen que cumplir con las leyes vigentes y dar marcha atrás con los 19 traslados anochecidos al VIP de Campo de Mayo. El 11 de mayo se cumplieron 51 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Su legado continúa en la acción de los curas villeros, los curas en la opción por los pobres y los curas obreros. Muchos de ellos son difamados por este gobierno y reprimidos cada vez que acompañan a las y los jubilados o a otras causas populares. Creo que la misión del sacerdote es evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos. Y bueno, llega un momento en que los ricos no quieren que se les predique más, como sucedió en el Socorro cuando me echaron, porque las señoras gordas le fueron a decir al párroco que yo hacía política en la misa. Esas eran palabras del padre Carlos Mujica. Ahora que terminó la campaña local nacionalizada, comiencen por sus casas con la cruzada anticorrupción. Los republicanos amarillos pueden exigirle explicaciones a Macri, tan blindado por el Poder Judicial, sobre las cloacas de Morón, la causa del correo argentino, y en vuelo rasante a su presidencia, al menos el destino del préstamo del FMI. Y los violetas, que no son republicanos por vocación ni por evocación, pónganse a trabajar duro hasta que el presidente, su hermana y los ministros de Economía y Justicia cumplan con la Constitución y den explicaciones por la criptoestafa en el Congreso, como para empezar. Milei, en un país de gente de bien, como tanto te gusta decir, los evasores son delincuentes. El protocolo antipiquetes no es más que violencia estatal, estimulando la brutalidad uniformada en una cacería antiprotesta, selectiva e ilegal. Y en la calle y en la vereda basta de reprimir jubilados. Paren de agredir a los trabajadores de prensa que se animan a mostrar el totalitarismo con el que nos gobiernan. Celebramos la republicación de la nota de Ari Lijalad, firmada colectivamente por más de 600 comunicadores y artistas comprometidos con la democracia. La denuncia penal del presidente no es contra un periodista, es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la ciudadanía. Perdón, hermanas, hermanos, hermanas uruguayas, por la expresión ignorante, fascista e intolerante de los administradores del Estado Nacional y sus secuaces rentados o no. En las coincidencias y en las diferencias, José Mujica es un referente de la patria grande, un hijo de esta tierra que nunca se apartó de sus raíces y un militante por la centralidad del ser humano, sin filtros, sin estridencias y con la igualdad como bandera. Hasta la victoria siempre, Pepe. Las y los 30.000 lucharon por un país democrático, libre, inclusivo, soberano. La defensa de la democracia depende del pleno ejercicio y participar es la tarea. Este domingo en la ciudad de Buenos Aires y cada domingo en cada distrito que marque el calendario electoral, votar es ser artífices de nuestro presente
y de nuestro futuro, y honrar a quienes entregaron sus vidas para que hoy podamos hacerlo. Como dicen las madres, la lucha es para siempre, ni un paso atrás, el equipo de Lecuni al cual nosotros nos sumamos. Las madres y su radio viene creciendo. Ustedes lo saben y los necesitamos para seguir adelante. Tenemos los mejores programas, el periodismo más comprometido y una coherencia editorial que ustedes valoran desde hace tiempo. Tenemos una gran audiencia y queremos llegar a más gente. Para poder dar un salto técnico, vamos a mejorar nuestro transmisor, aumentar la potencia de nuestra antena, incluir un generador para no cortar las transmisiones, renovar las cámaras del estudio. Mejorar las condiciones técnicas es hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Esta vez el objetivo es 25 millones de pesos. Banquemos a la 530. Aprendimos de las madres a ser libres y por eso estamos acudiendo a la comunidad de nuestra querida radio y a nadie más. Reunir 25 millones de pesos en la Argentina de Milei parece imposible. Pero si 2.500 oyentes ponen 10.000 pesos cada uno, podemos lograrlo. Es un esfuerzo, lo sabemos, pero confiamos en ustedes. Queremos una radio más grande para una audiencia cada día más grande. Desde ya, muchísimas gracias. Bancá a la 530. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Vas a entrar a la web www.am530somosradio.com, cliquea en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretá el botón Unirme y ya está, ya sos parte de la comunidad de la 530. Para cualquier consulta, mandanos un mensaje al teléfono de la comunidad 11 64 19 16 50. Reiteramos, 11 64 19 16 50. Al mail info@am530somosradio.com. info@am530somosradio.com. Sumate, formá parte de esta gran comunidad. Sabemos que sos fiel oyente de esta radio. Bueno, necesitamos de una mano. Ya decíamos, 2.500 oyentes de 10.000 pesos cada uno. Es para el crecimiento de la radio y para seguir teniendo, justamente como las madres nos han enseñado, la bandera de la resistencia y de la lucha a través de la 530, bien pero bien en alto. Y vamos a compartir la primer nota de esta mañana. Ella es una amiga de este programa, realmente alguien que siempre que acudimos para charlar y consultarle algunos temas relacionados especialmente con la salud, siempre dice que sí, y eso lo valoramos muchísimo. Está del otro lado la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga, una gran comunicadora también, mujer de los medios, de la radio,
Hola Piovano, ¿cómo te va? Quique Alcoba en la Radio de las Madres, en Viento a Favor te saludo, ¿cómo va? Hola, Quique, buenas tardes. Gracias por llamarme. Gracias a vos, como decimos, siempre podemos contar con vos en todos los momentos que necesitamos acudir para hablar de algunos temas. Y los temas de la salud en la Argentina y en esta última etapa de la Argentina son importantes porque también son complicados. Digo, mañana hay una elección en la ciudad de Buenos Aires y la salud tiene mucho en juego, relacionado con, especialmente la salud pública, ¿no? Hablando, relacionado con el accionar de nuestros legisladores al momento de llevar adelante acciones relacionadas con la salud pública y la defensa de la salud pública. ¿Cómo ves vos este momento? Mira, además de decirte que también la salud privada forma parte de la salud pública, lo que pasa es que es de gestión privada. No te olvides que cuando fue la pandemia, justamente al primer sector que se le... Porque digo, ¿por qué? Porque en un sistema neoliberal que tiene la ciudad de Buenos Aires hace tanto tiempo, hasta aquel que tiene salud, entre comillas, privada, la pasa mal. Sí, totalmente. Date cuenta que le suben los planes, le quitan prestaciones, etcétera, y no tienen voz ni voto frente a la Secretaría de Comercio que los defienda, ¿no es cierto? Sí, pero hay un tema, ¿no, Gaby? Que sí. Muchos de los que tienen la posibilidad de contar con una prepaga, por ejemplo, a lo mejor en su momento, por diferentes cuestiones, terminaron votando este gobierno, que les terminó pasando también la motosierra a ellos, y muchos de los que han tenido prepaga no la pueden... Lo que quiero decir es eso. Claro, exacto. Lo que quiero decir es eso, que por ahí siempre parece que los zurdos hablamos de la salud pública porque somos pobres, y en realidad, vos sabés que en épocas de Cristina el 75% de la ciudad tenía cobertura prepaga o de obra social. Entonces justamente fue una época donde el hospital público atendía a mucha gente que por ahí tiene inclusive un nivel económico X y no tiene no tiene ni prepaga ni obra social y se atiende en el público, pero además el público asiste permanentemente al privado. Claro. Porque hay muchísimas cuestiones que el privado no va a cubrir, como eran los testeos, como eran los tratamientos, o sea, todo lo que se dio en la pandemia lo dio el Estado Nacional y lo administró y lo gestionó y después lo repartió. Y no está mal, porque tanto el ciudadano que tiene un ingreso X, que tiene un plan de medicina prepaga, etcétera, etcétera, también tiene derecho a la salud pública y a la asistencia. Ahora, en un gobierno de estas características, le sacan, por un lado, al que se creía que no le iba a pasar nada porque tiene la privada, como decíamos recién, y cuando vaya a la salud pública tampoco va a tener salud pública. Y el que se atendió siempre en salud pública cada vez está peor. Entonces, desgraciadamente, votaron y lamentablemente, o sea, yo creo que hay mucha expectativa para mañana para el compañero Santoro, ¿no es cierto? Pero es una cuestión de legislativas que sería muy importante que realmente ingresen muchos compañeros de la lista para que se pueda revertir las votaciones, porque ya es, viste cuando siempre se dice que es una escribanía del gobierno, bueno, la legislatura porteña es una escribanía del gobierno neoliberal de Macri, desde el día 1, ¿no? Y eso se traduce en que cada vez tenés menos camas, tenés menos prestaciones, que hay prestaciones ya, por ejemplo, en imágenes que son tercerizadas, ¿viste el famoso Estado Bobo? Sí. Que paga las resonancias o las tomografías a una empresa privada, pero que los empleados son del público y ganan 2,50, ¿viste? Claro. Y la empresa de salud que tiene el currito que lleva millones, por ejemplo, ¿viste? Gaby, pasó un caso muy grave, ¿no? Con un medicamento que terminó produciendo
una cantidad de muertes importantes en un hospital en La Plata. Este medicamento es fentanilo. Ajá. Digo, quería consultarte relacionado con esto, porque, bueno, se allanaron unos laboratorios. Ahora, ¿cuánto hay de responsabilidad desde el gobierno y sus famosas desregulaciones del Estado, como para dejar todo al libre albedrío? Y en este caso, por ejemplo, que esto también haya tenido una responsabilidad al momento de chequear este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo se hace para chequear que un medicamento esté en condiciones y que no produzca lo que pasó en este hospital? Bueno, hay un control de calidad, pero también, desgraciadamente, está bueno, aparte que si me hablas de La Plata, te digo, bueno, lamentablemente no puedes descartar hoy por hoy, a días de empezar a tener elecciones, boicots, ¿cierto? Claro, también, exacto. Porque vos fíjate que está cayendo la lluvia y es en la provincia de Buenos Aires, parece que Cava no existe. Uh-huh. Inundaciones en la provincia, y Cava no está inundada. Entonces, eso también, viste cómo fue los laboratorios Wilén en su momento. Sí. O sea, obviamente que vos tenés un control de calidad, pero que no hay un control tal vez lote a lote. Y bueno, cuando empieza a suceder una situación así, sí tenés comités de control, digamos, dentro de lo que es el ámbito del hospital, y están las denuncias que se hacen muy rápidamente cuando aparecen fallas, etcétera, y hay sospecha de eso, para revisar y para ver de qué se trata, ¿no es cierto? Uh-huh. Con el tema del fentanilo también es difícil porque lo estás usando en pacientes que están por ahí intubados, que ya tienen situaciones de salud grave, y por ahí se te hace difícil darte cuenta que lo que está pasando es eso, ¿no? O sea, que es el medicamento el que está adulterado. Claro. Después también nosotros tenemos el control del ANMAT, que era como que aprueba, digamos, y también estaba el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que todo medicamento que aprueba la FDA, que es, digamos, el organismo en Estados Unidos, acá se aprueba automáticamente, pero no hay un control de la bioequivalencia, etcétera, etcétera. O sea, ya hace muchos años que todo eso, o sea, hay organismos formales encargados de eso, pero el alcance también está restringido a ciertas cuestiones. No, por supuesto, a que un medicamento te mate, eso desde ya que no, eso es inaceptable. Claro. Pero por ahí que la cuestión de si un medicamento, o sea, de si el genérico tiene la misma potencia, y viste, vamos a decir, no, tiene la misma potencia, pero la verdad que no se controla eso no se controla. Estamos charlando. Y ahí tenés la presión tenés la presión de los laboratorios, claro, que es muy grande. Estamos charlando con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga, que tanto trabajó y tanto protagonismo tuvo en épocas de pandemia. Algunos mensajes que dicen: la salud pública le salvó las papas y después hacían manifestaciones anticuarentenas, dice Sergio de las Heras. Esto es una realidad. Edu de Córdoba dice: muy bien, Gabriela, esos que pagan, y da el nombre de una prepaga muy conocida, creen que ellos no dependen del Estado y no ven los multimillonarios subsidios que reciben esas empresas. No, y aparte, por ejemplo, si vos tenés HIV o vos tenías una cuestión oncológica o determinadas enfermedades, si bien vos vas a ir a que te lo va a expender, digamos, la farmacia relacionada con la privada, lo va a subsidiar y lo va a pagar el Estado Nacional. Entonces, esto es lo otro también. O sea, cuando vos das un medicamento de HIV en el ámbito de huésped, por ejemplo, que presta servicios de infectología, pero no corre por cuenta de huésped, no corre por cuenta de Estambulian, no corre por cuenta de bancarios, corre por cuenta del Estado Nacional. O sea, ellos supuestamente compran la medicación y después se debita al Estado Nacional. Lo mismo con PAMI.
Entonces, cuando empieza a faltar, cuando empieza a haber un Estado que, con respecto a lo que hablábamos recién, vos pensás que se echó una cantidad enorme de empleados, por ejemplo, del sector vacunas, y eso sí o sí te va a llevar a que gestiones, digamos, que haya un entorpecimiento en la cadena, digamos, de compra, de distribución, etcétera, etcétera, lo cual pone a que las provincias o los lugares tengan que empezar a gestionar algo que por ahí no tienen funcionarios para hacerlo, porque ya lo hacía, digamos, el Estado Nacional garantizando, porque además no es lo mismo negociar por, qué sé yo, 30 millones de vacunas que por 100.000. O sea, te va a salir mucho más caro las 100.000. Es mucho más práctico hacerlo, que es lo que pasó volvemos al punto, con la pandemia. O sea, el Estado Nacional gestionó y repartió, y por ejemplo, cuando decíamos que le dieron a Velocopit, ¿te acordás? 50 respiradores. Sí. Y bueno, no estaba mal en el sentido de decir que los ciudadanos que se afectaban necesitaban respirador. Y Velocopit no lo iba a tener. Lo que por ahí sí podríamos decirle a Velocopit es: flaco, a ver, sos uno de los que tendrían que pagar impuesto a la riqueza y te declarás insolvente para tu empresa. Claro. Entonces, si vos amarrocás, vos siempre decís, ay, por si me pasa algo. Bueno, a ver, te pasó la pandemia y no rompiste el chanchito. Entonces son unos caraduras, eso es lo que pasa. Estábamos charlando con la doctora Piovano. La última, Gaby, agradeciéndote estos momentos. Hablaste de la Fundación Huésped, de los pacientes con HIV, también de los pacientes oncológicos, hoy muy golpeados. ¿Cuántos son los programas que se dieron de baja que le impiden a las personas con este tipo de patologías llegar a los medicamentos que anteriormente a lo mejor podían recibir? Porque se habla mucho de esto, digo, pero en concreto, ¿cuánto? No tengo el número exacto. Bueno, pero ¿cuánto daño se ha hecho, digo, con estas medidas? Bueno, ya tenemos, mira, por un lado ya tenés gente que concretamente falleció porque termina sin acceder al medicamento oncológico. Tampoco la justicia se puso las pilas en que se cumplan las cuestiones. Con respecto al tema de HIV, están empezando a haber problemas, por ejemplo, para el PAMI. O sea, todos los pacientes no le entregaron un mes de medicamentos por decirles que tienen que renovar las cosas, como a las personas que tienen discapacidad, que tienen que renovar el certificado. O sea, todas cosas para causarte incomodidad. Y lo que pasa es que la gente por ahí, por ejemplo, el paciente oncológico, desgraciadamente, todavía está esa cosa de me muero, tengo cáncer, me muero. Entonces, me rompen las pelotas, no me dan las cosas, yo estoy enojado con la vida y bueno, me muero. Me entrego, ¿entendés? Claro. Me entrego. Y con el HIV lo que pasa es que cuando vos dejás el tratamiento no te vas a enfermar ese mes, por ahí te vas a enfermar dentro de 1 o 2 años, dependiendo obviamente cómo venís vos de defensa. Pero si vos estás bien, vas a tardar años, y llega un momento que la persona se cansa y ve que no le pasa nada y dice, bueno, listo, ya está, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Se empieza a dañar el sistema inmunológico y puede tener, digamos, un aumento en la posibilidad de tener infartos, de tener ACV, etcétera, etcétera, por no estar bajo el tratamiento. Y además estamos viendo personas que tienen, por ejemplo, colocado stent, ¿viste? Porque son enfermos cardiovasculares que tuvieron infartos o ese tipo de cuestiones, y, ¿viste? Tienen un batallón de medicación también, ¿viste? Porque tienen para que la sangre esté livianita, como diríamos, ¿no? Para evitar la obstrucción, que es el infarto, para bajar el colesterol, porque muchas veces tiene que ver con eso, el tema de la presión, y viene y te dicen, no, lo dejé. No, hace 3 meses que no lo tomo porque me dan tanta vuelta que no llego. Digo, sí, pero bueno, va a tener que ver qué hace, porque realmente es grave esto, porque esto en algún momento se va a tapar. En algún momento va a explotar la cabeza si usted toma el medicamento para la presión.
Entonces, esto también lo estás viendo hoy en los territorios, ¿no? Muy triste todo. Gabriela Piovano, médica infectóloga, decinos dónde te escuchamos. Mañana no estoy. Mañana no estoy. Déjame que te presente yo. Dale. Decime dónde te escuchamos. Mañana nosotros no estás. Estamos como ustedes, como la 530, sí, con la AM740, la Radio Rebelde. Sí. Que estamos fregadísimos económicamente y técnicamente hablando, así que estamos ahí también en una batalla, y mañana de 14 a 18 sería mi programa Domingos Piovano, pero bueno, como son las elecciones, mañana no vamos a estar, y bueno, en Mundo Piovano, ahí en YouTube, ponemos los programas y ponemos muchas notas que hacemos, etcétera, etcétera, así que ahí nos pueden encontrar, y bueno, te agradezco mucho, Quique, porque la verdad que me hubiese gustado no estar de guardia para poder estar ahí al lado tuyo. Eso te iba a decir, falta la presencia en el piso, ya lo vamos a hacer, un sábado. Ya voy a ser millonaria y no voy a tener que trabajar los sábados. Te mandamos un beso enorme, gracias. Un beso, mi hermoso, gracias, saludos a todos. La doctora Gabriela Piovano. No te despegues de la radio, quizás sigue Viento a Favor, tu programa de sábado por la tarde. Solo el viento te hará sentir nada más. Somos Radio AM530. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Estás escuchando Viento a Favor por la 530. La radio de las madres viene creciendo y como ustedes lo saben y lo necesitamos a todas y a todos para seguir adelante. Tenemos los mejores programas, el periodismo más comprometido y una coherencia editorial que ustedes valoran desde hace tiempo. Tenemos una gran audiencia y queremos llegar a más gente. Para poder dar el salto técnico vamos a mejorar nuestro transmisor,
aumentar la potencia de nuestra antena, incluir un generador para no cortar las transmisiones, renovar las cámaras del estudio. Mejorar las condiciones técnicas es hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Esta vez el objetivo es de 25 millones de pesos. Banquemos a la 530. Aprendimos de las madres a ser libres y por eso estamos acudiendo a la comunidad de nuestra querida radio y a nadie más. Reunir 25 millones de pesos en la Argentina de Milei parece imposible. Pero si 2.500 oyentes, sí, 2.500 de nuestros fieles oyentes ponen 10.000 pesos cada uno, podemos lograrlo y seguramente así va a ser. Es un esfuerzo, lo sabemos, pero confiamos en ustedes. Queremos una radio más grande para una audiencia cada vez más grande. Bancá a la 530. Es muy sencillo. Entrá www.am530somosradio.com. Quiclea en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Apretá el botón unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530. Para cualquier consulta nos mandás un mensaje al teléfono de la comunidad 11 64 19 16 50 11 64 19 16 50, al mail info@am530somosradio.com, y también recibimos mensajes que nos piden el alias. El alias es Radio AM530. Ahí, a través de ese alias, podés hacer la transferencia y sumarte entonces a esta comunidad, a nuestra comunidad, a la comunidad de la AM530. Desde ya, muchísimas gracias. (13:45) y la próxima nota es con alguien que yo quiero muchísimo. La semana pasada tuvimos una charla, ¿se acuerdan? Con el famoso cura peruano. Siéntese, compañera. Esa es mía, sí, está vacía, pero es mía. El famoso cura peruano que lo llamamos porque tenía un acercamiento al nuevo Papa y resultó ser, ¿viste? Y ahora vamos a charlar con uno de los curas nuestros, de esos curas que nosotros queremos muchísimo, porque son los curas que están comprometidos realmente con la sociedad, forma parte de el grupo de curas villeros, realmente están siempre atentos a las necesidades de todos. Y antes de presentarlos, quiero leer un comunicado que el equipo de sacerdotes de los barrios populares y villas de la Argentina sacaron hace poquito. Basta de maltratar a los jubilados. Los curas que formamos el equipo de sacerdotes de barrios populares y villas de la Argentina, a quienes muchos no conocen como los curas villeros, acompañamos a los jubilados y exigimos al gobierno jubilación digna y acceso a los medicamentos. Hemos expresado esto en varias ocasiones, por ejemplo, en las misas que hicimos el año pasado en la parroquia Virgen de Luján, al lado del barrio Zabaleta, así como en Santiago del Estero, Córdoba y varios puntos del país, y en los lavatorios de pies a ancianos de este último Jueves Santo, en todos los barrios populares. Si bien nosotros tenemos nuestra manera de reclamar y encarar el acompañamiento a los que sufren la crueldad y la injusticia de este gobierno, tenemos nuestro modo de trabajar entre los más pobres, de vincularnos con el Estado y con la sociedad en general. Hoy repudiamos que siguen haciendo oídos sordos a los reclamos y la represión infame a jubilados, sacerdotes, religiosos, militantes, como pasó el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Hoy vemos como todos los días se suman abuelos abandonados a nuestros hogares, donde viven cientos de ellos. En nuestros comedores y centros de adultos mayores, entre tantas obras donde hablamos proféticamente con hechos. Que Dios ilumine las mentes
y sensibilice los corazones de quienes tienen poder de decisión en favor de nuestros jubilados y de tantos que sufren las consecuencias de esta política de ajuste e inclusión. Equipo de sacerdotes de barrios populares y villas argentinas a las cuales pertenece el padre Adrián Bernardis, a quien le damos la bienvenida, lo agradecemos la presencia en nuestro programa. Kika Alcoba, en Viento a Favor en la Radio de las Madres. Te saludamos, Adrián, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Para vos y para toda la audiencia de las madres de la radio. Nosotros estamos bien. Hoy es un día complicado porque en varios puntos de la provincia de Buenos Aires el agua está haciendo estragos. Nos sumamos y abrazamos el momento difícil que está viviendo cada una de las familias de esos diferentes municipios. Pero también venimos, y por eso leímos la nota de ustedes, de etapas muy difíciles, con mucha crueldad, con mucha agresión, con esto de que parece que ya es hasta común, lamentablemente, ver todos los miércoles esta crueldad hacia los jubilados, ahora también hacia los sacerdotes, el castigo que ha sufrido, la agresión que sufrió el padre Paco ya en 2 oportunidades, los otros padres que lo acompañaron. Momento difícil en la Argentina, Adrián. Sí, un momento muy difícil porque, no, como diría Charly García, nos siguen pegando bajo por todos lados, sí. ¿No? Y cuesta pararse, pero bueno, nuestra misión es esto, ¿no? De pararnos juntos, ¿no? Y buscar salidas pacíficas, salidas comunitarias, y desde ahí nos queremos parar. Y un poco este comunicado tiene que ver con eso, ¿no? Si bien hemos sido una de las primeras manifestaciones, fue el padre Toto de Media, estuvo, después no hemos nosotros acompañado físicamente a manifestaciones los miércoles, sí algunos otros sacerdotes, pero más allá de eso, más allá que no estuviésemos físicamente, era indispensable seguir repudiando esta situación de atropello y de crueldad, ¿no? Ser claro, no importa que uno no esté, uno tiene que ser claro. Uh-huh. Y por eso nos pareció importante volver a hacer un gesto, ¿no? Una palabra, en este caso, un gesto fue lo que fuimos haciendo, ¿no? Que es más nuestro estilo, ¿no? Como, bueno, hablar sobre el tema, o el gesto del lavatorio de los pies, ¿no? Imagínate todos los barrios populares de la Argentina que forman parte de la red de los Hogares de Cristo y de los curas. Es el lavatorio de los pies del Jueves Santo, los 12 adultos mayores de nuestros barrios, que fue la propuesta, ¿no? Como diciendo, bueno, acá va la cosa, ser servidores de quienes alguna vez nos acompañaron. Estamos charlando con el padre Adrián Bernardis, él forma parte de este grupo de curas villeros. Vos estás en Villa Soldati, Adrián, ¿no? Exactamente, yo estoy en Villa Soldati, acá en el sur de la capital, lo que se conoce como el barrio Ramón Carrillo y el barrio Fátima, y un conjunto de asentamientos más pequeños, como La Esperanza, La Veredita, La Paloma, bueno, Los Pinos, un conjunto de asentamientos y barrios como San Francisco, sí. Sur de la capital. Al inicio del programa nombrábamos al padre Carlos Mujica. Sí. También constantemente tenemos la imagen, el recuerdo y las obras del Papa Francisco. Y ustedes van por ese camino, siguen esa senda, digo. Contale a la audiencia el gran laburo que han hecho en esa zona donde vos estás. Es un gran trabajo con aquellos que a veces, sin la presencia de gente como ustedes, en este caso a través de la religión, ¿no? Pero digo, también podría ser, si se diera, podría ser a través de la política, a través de la cultura, no sé, el accionar tiene que ver, ¿no? Las cosas que ustedes han hecho para cambiarle la vida a la gente que forma parte de tu comunidad. En lo que recién leías de nuestro comunicado, hablabas de las obras proféticas, ¿no? Uh-huh. Que es
creemos que por donde va más marcadamente nuestro camino. Cada tanto hablamos y hablamos en voz alta como el comunicado, pero también lo que para nosotros más habla es lo que hacemos, ¿no? Claro, exactamente. Que además vivimos acá, ¿no? El barrio, hoy yo soy un vecino más del barrio, y con la misma realidad, un poco más, un poco menos, que te tiene un poco más, un poco menos, pero la misma realidad del barrio. Y lo concreto, digo, para compartir con la audiencia, tal vez es este concepto que nosotros fuimos construyendo y que no es propio, que es de la comunidad, que es comunidad de fe organizada, ¿no? Una comunidad organizada desde la fe, donde la parroquia es cabeza de un montón de acciones que con una mirada puntual, que es la mirada cristiana, que es la mirada de un Dios que se mete en el barro con nosotros, que elige ser pobre, ¿no? Jesús no eligió nacer en Roma, ¿no? Ni siquiera en Jerusalén, sino en un pueblito de Belén, cuyo padre adoptivo, José, es carpintero, y él fue carpintero. Entonces, desde ese lugar, y hablarle a los pobres, ¿no? Y a todos ustedes, bueno, nos paramos. Y que lo que hicieron Mujica y Francisco fue encarnarlo en cada momento histórico. Este último domingo que pasó, se cumplieron 51 años del martirio del padre Carlos. Y un poco el lema elegido especialmente, ¿no? Son las patronales de la parroquia Cristo Obrero, ¿no? Somos Francisco, somos Mujica, somos Francisco, somos comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pararnos como desde ese lugar. Y en lo concreto es esto, es lo que se llama la pastoral de las 13 de la prevención, de la vida, que es capilla, colegio, club, donde, para que la gente comprenda, cuando uno habla de capilla, habla, si no se sabe, actividades típicas de parroquia, como los grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de mujeres, de centros de abuelos, desde acá de los barrios, los comedores. En mi caso particular, acá hay 4 comedores que de lunes a viernes serán más o menos unas 1.200 raciones, sin contar el colegio y el hogar de Cristo, ¿no? El colegio, que es de cuota cero, un colegio en el medio del barrio, en el caso nuestro secundario, pero en otros lugares tenés primario y secundario, o solo primario, y acá nosotros secundario, ¿por qué? Y esto tal vez es importante para comprender, porque no pretendemos abarcar todo. Acá un primario hay en el barrio, justamente entre los 2 barrios importantes, entre el Carrillo y el Fátima, una escuela primaria muy buena, muy linda, muy grande, con su jardín de infantes. Pero ¿qué es lo que faltaba? El secundario. Entonces vamos por lo que falta, complementarnos, no competir. Aparte, la necesidad es tanta que aunque tuviésemos primario, de hecho, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay escuelas primarias por la zona, y estoy hablando de Capital Federal, están los micros que llevan a los chicos a las escuelas primarias que hay en otros lugares, ¿no? Poner el micro, el gobierno de la ciudad, no una escuela por acá. Claro. La escuela de cuota cero nuestra es financiada por el gobierno de la ciudad, ¿sí? Esto también hay que decirlo, así como digo una cosa, tengo que decir la otra. Está bien. Bueno, y el club, con todo lo que implica de trabajo y de identidad. Y después el trabajo con aquellos que se ven atravesados por la droga, por la marginación, que es el hogar de Cristo. Y lo particular nuestro, en el caso nuestro, es el hogar de Cristo para adolescentes, ¿no? Trabajar con los adolescentes, no proponer bajar la edad, sino proponer más oportunidades, ¿no? Menos penas y más oportunidades. Sí, esto bueno, cuando tanto se bate el parche, y especialmente en años electorales, porque parece un eslogan que le sumara, ¿no? Ante una sociedad que a veces, con la hipocresía de mirar para otro lado, se hace eco de esto, ¿no? Bajamos la imputabilidad a los menores, pero después no nos importa si hay que laburar con ellos a ver de qué manera le mejoramos la vida, ¿no? En este caso, ustedes sí llevan adelante una gran tarea relacionada con eso, así que para mí siempre es importante tener tu palabra, tenerte en el programa, poder charlar de la gran obra que llevan adelante ahí en un lugar de los que casi podríamos decir
abandonados a la buena de Dios. Menos mal que la buena de Dios pone su mano ahí con ustedes trabajando, porque vos acabás de decir, el gobierno de la ciudad banca la obra que llevan adelante, o en este caso de la escuela, pero el colegio secundario, pero nunca se les dio por edificar una escuela para la gente que vive en la zona. Es decir, exacto, con lo que implica una escuela cerca, ¿no? Exactamente. La escuela cerca disminuye el nivel de entrenamiento. En el caso nuestro, con bien parados en territorio. Por ejemplo, la EMI del otro día, viste que la EMI son los encuentros que están programados desde el Ministerio de Educación de la ciudad para todas las escuelas de la ciudad. Y la EMI nuestra fue una parte de la EMI recorrer el barrio. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Y recorrerlos con algunos de los profes o preceptores que son del barrio. Cosa que el docente, que a lo mejor viene de afuera, el docente de matemáticas, el docente de geografía, tengo una enseñanza situada, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Tengo una enseñanza contextuada, que sepa qué pasa con los pasillos cuando llueve, como llovió, ¿sí? Estos días, que siempre es distinta, ¿no? Cuando se ve, ponerle el rostro a la vida, en este caso estamos hablando de la educación, el rostro del contexto, ¿no? De la casa, todo eso ayuda, todo eso es educación, no es solo un contenido aislado y en una nube. Por ejemplo, eso es lo distinto, simplemente para compartirte algo de lo particular, ¿no? Esta mirada con los pies en el barro. La última, Adrián, estamos charlando con el padre Adrián Bernardis, él forma parte de los curas villeros. Acá un mensaje me dice: vamos, Quique, un cura pueblo y no como el peluca de la semana pasada. El peluca de la semana pasada era un cura peruano que llamamos nosotros porque teníamos conocimiento de que tenía una cercanía con el nuevo Papa, y resultó tener, algunas ideas en las cuales nosotros no compartimos ni medio de todo lo que dijo. Dice: yo ni creo, pero banco a muerte a los curas del pueblo, dice Diego de Corrientes. La última cortita, porque vos también, en su momento, cuando yo te pregunté, me dejaste un mensaje relacionado con si sentías que León XIV iba a seguir el mismo camino de Francisco, y no te noté tan convencido. No, es esto. Yo creo que sí, que va a seguir el mismo camino de Francisco en términos generales. En las cosas más profundas. Eligió el nombre León XIV, tomando como antecedente León XIII, que fue allá por fines de 1800, ¿sí? De fines del siglo XIX, sí. El Papa que dijo lo social, y frente a la explotación que había de consecuencia de la Revolución Industrial, dice: cada persona es hijo o hija de Dios, sí, que tiene que ser cuidado en su dignidad. El dinero no es más que la persona, ¿no? Frente a ese capitalismo salvaje, la doctrina social de la Iglesia puso unas palabras que para aquel momento histórico eran muy importantes, y dentro del ámbito de la fe. Yo puedo entender, ¿no?, que desde otros ámbitos estén dichas, de ámbitos académicos o de lucha de determinados partidos socialistas, ¿no?, anarquistas, pero acá estamos hablando de la Iglesia. Entonces fue un punto, una bisagra en lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Al tomar ese nombre, desde ya que, y además unas palabras que dijo en torno al tema, te genera como una esperanza en esto profundo, digamos, tener claridad que el problema es la pobreza y la desigualdad. Sí, eso, por ahí pasa, claro, el nudo de la cuestión, ¿no? Hay alguien que se lleva mucho y otros que la miramos de afuera y no podemos sobrevivir. Entonces creo que eso está. También creo que digamos, lo dijo en torno a, bueno, hay una nueva situación que es con la inteligencia artificial, lo dijo explícitamente. Después tuvo un hecho que, así como Francisco era muy de lo simbólico, vos fijate que siendo un papa nacido en Estados Unidos, uh-huh, pero donde él asume su paso por Perú, con sus 25 años por Perú, como algo que lo marcó, así como Francisco creo que lo marcó cuando se acercó a las villas, aunque él ya tenía toda una idea, toda una mirada, pero terminó de definir, ¿no?, ese trabajo conjunto que hicimos juntos cuando él estaba acá, ¿no? Claro. Cuando tuvo que dar el saludo,
las únicas palabras en otro idioma que no eran el italiano, sí, las dio en español. Fueron en español. Sí, sí. Y a su comunidad, como Claro. diciendo, yo ese lugar no me lo olvido. Porque uno no tiene que olvidarse de los rostros, ¿no? O sea, por más alto que sea tu cargo, Ujú. no puedes olvidarte de los rostros, porque eso es lo que si te olvidas, te deshumaniza. Si pones los números, como ponen algunos gobernantes, ¿no? Que le cierran las cuentas y cierran cuentas pero sin gente. El padre Adrián Bernardi. Adrián, estamos ya sobre el final con mi amigo por eso, nomás. Leo Greco en Vení Cuando Quieras. Siempre es un placer tenerte, escucharte, felicitarte por la obra que llevan adelante. Club Atlético Virgen Inmaculada en Villa Soldati. Un laburo impresionante. Adrián, te mandamos un abrazo enorme, Chao, chao. enorme, Chao, chao. enorme. Gracias. Maestro, amarramos nuestra nave y la dejamos descansar. El momento es muy suyo. bien. Todo Yo esto... sabe que usted no lo ve porque tiene el monitor dado vuelta, pero ya veo que hay muchas donaciones de la gente por esta nueva comunidad de la radio, que yo también voy a informar. Qué importante Pero ven acá me están mandando los papelitos que te entrega, La verdad- los papelitos virtuales que te entrega el banco, los comprobantes, los estoy viendo. Una maravilla, desarrollarse entonces, por acá. reiteramos, Leo, que el alias, porque muchos nos piden el alias porque es mucho más fácil. ¿Cómo anda, compañero? Bueno, muy bien. Bien. Radio AM 530. Sí, para colaborar con nosotros. YPF no está apoyándonos, así que... No tenemos la suerte de tener la productora que tiene Majul, pero bueno, por eso necesitamos del oyente, o sea, estamos en la misma trinchera, el oyente y nosotros. Totalmente. Y otra cosa quería decir antes de que se vaya, porque no voy a tocar el tema del catolicismo ahora en el programa, tenemos otros temas, pero usted lo tocó la semana pasada y ahora, que es muy lindo ver la voltereta. Porque además yo me quedé la semana pasada con esta sensación amarga de escuchar a alguien poco identificado con lo que en definitiva queríamos transmitir. Bueno, y nuestros curavilleros son otra cosa. Esa gente espantó a un montón de fieles o posibles fieles. El paso de Francisco por la iglesia y este tipo de curas hicieron, acabo de escuchar recién los guarismos, que hay un 300% de gente preguntando cómo me puedo hacer católico en los últimos 10 años. Bueno. Esto no al que lo cree le va a beneficiar, pero quiero decir, el marketing que ha manejado conscientemente Francisco a favor de una iglesia que se estaba cayendo a pedazos por culpa de los curas como el peruano que entrevistó usted, o de Ratzinger, o de Juan Pablo II, de Pío XII y de todos los que estuvieron acá como von Bernick, torturadores, basura, lo santificaban a Videla. Bueno, gracias a esa iglesia de mierda, el catolicismo, que tiene algo rescatable, digo yo como no católico, viene Francisco y hace otra cosa diferente, habla de la periferia. Nunca lo escuché hablar de Cristo, lo escuché hablar de la gente, de las personas, de rescatarnos, de ayudar. Bueno, hay un 300%, saber cómo quisiera la reta eso. Pero aparte, vos fíjate... El marketing que se ha manejado siendo buenos es maravilloso. Fíjate lo que comentaba Adrián recién, el padre Adrián. Ellos en Villa Soldati llevaron adelante una obra maravillosa que tenían escuela primaria y ahora ya también la incluyeron en escuela secundaria. Algo que en todos estos años de macrismo gobernando la ciudad de Buenos Aires nunca hicieron, o sea, jamás tuvieron la mínima idea de crear una escuela secundaria en el lugar donde los pibes y pibas necesitaban. Totalmente. Bueno, eso nada, le agregaba ese dato que me acababa de enterar. Gracias. Un 300% aumentaron. Le dejo porque este ya es su espacio. Chau. No, pero amárrela la nave. Ya está amarrado, no se me escapa. Perfecto. Gracias, Alan Martínez en las cámaras, gracias Gustavo Hoffman en los controles, Gary Castro, Catalina Alcoba en la producción de este programa y las y los verdaderos protagonistas que son los oyentes de la 530. Hasta el sábado que viene. Chao. Acabás de escuchar Viento a Favor.